los salmos. Prometemos que esta es la última. ¿Cuántos salmos ya hemos visto? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿Cuántos ya hemos visto? ¿Cuántas semanas vamos hablando de los salmos? Nadie se acuerda. Es que no han venido a todas, por eso no se acuerdan. ¿6? 6, ya van 6. Sí, bien. Estrellita virtual para la persona que dijo 6. Si es mi esposa no vale. Pero en verdad qué gusto poder tenerlos aquí a todos, que Dios realmente los bendiga. Y espero que hoy podamos hablar de algo que sea de edificación para su vida, que usted pueda salir no solo pensando distinto de una manera, por así decirlo, sino que realmente pueda salir con algo de beneficio para su crecimiento personal. Esa es la idea de que Dios pueda hablar en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que es algo importante. Ahora, antes de poder introducirnos nuevamente en los salmos, le quiero decir que realmente el poder ir avanzando con esta serie y darnos un tiempo solamente hablando de los salmos tiene una muy buena razón y un propósito importante. La siguiente semana estaremos iniciando una serie de 3 predicaciones, pero esta serie se llamará Un amigo quiere saber. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en el común denominador, en todas las reuniones, cuando estamos en cualquier lugar y nos da vergüenza hacer una pregunta difícil o nos da vergüenza hablar de un tema, siempre hay la muletilla para alguien que dice, es que yo tengo un amigo, a mi primo, justo a tu amigo le ha pasado la situación vergonzosa de la cual estamos tratando de abordar. Entonces, a veces tenemos preguntas como estas, situaciones como estas, en las cuales nos da mucha vergüenza poder afrontar un tema de una manera directa, y entonces usamos esta muletilla. Entonces estaremos hablando acerca de 3 preguntas que en el general creo que conviene mucho a todos nosotros poder responderlas, poder entender por lo menos cuáles son los conceptos que están detrás de todas ellas, y que espero que cada una de estas predicaciones vaya a ser de beneficio para usted. Para motivarlo, la primera predicación que vamos a estar hablando, o el primer tema que estaremos tocando, para que usted pueda meditarlo, se llama así: ¿tenemos ciencia? ¿Realmente necesitamos a Dios? Ese es el primer tema que estaremos hablando la próxima semana de esta nueva serie. ¿Tenemos ciencia? ¿Realmente necesitamos a Dios? Y creo que en este tiempo en el que vivimos es algo que usted y yo nos compete realmente darle una buena respuesta y saber y entender acerca de lo que estaremos hablando. Bien, así que lo quiero motivar. Si usted estaba pensando y dijo este domingo voy y el próximo domingo me quedo en casita a dormir. No, el próximo domingo también venga. Y si puede, traiga a alguien que necesita escuchar esa enseñanza también para su vida. Bien, ahora sí, vámonos para Salmos. Como usted sabe, hemos estado hablando de toda esta serie de salmos, distintos salmos, ¿qué dijimos que eran los salmos? Poesías, ¿se acuerda? Cánticos que también nos ayudan a usted y yo poder conocer. Pero si recuerda algo de lo que hablamos desde el principio, una de las 2 primeras mensajes que dimos con Pastor Brad, dijimos que los salmos son una expresión de las emociones de estas personas que están cercanas a Dios. Cada uno de los autores estaba expresando sus emociones, cómo se sentían. Y hemos leído a lo largo de estas semanas distintos salmos en los cuales hemos hablado de varios personajes como David. En la última semana hablamos de cuando él pecó y cuando se arrepintió, ¿recuerdan? Pastor Brad nos dirigió a través de este salmo, Salmo 51. Si no estuvo, puede ir a Facebook y ahí puede escuchar el mensaje. Pero hemos ido hablando acerca de diferentes salmos y creo que todos ya entendemos que esto va hablando acerca de cómo expresar nuestras emociones. Entonces, hoy quiero que podamos aprender algo o podamos hablar acerca de entender esto, los salmos como una herramienta para nuestras emociones. Los salmos como una herramienta para nuestras emociones. ¿Y de dónde sale esto?
Cuando estaba estudiando para los salmos, aunque usted no lo crea, yo estudio para poder compartirle lo que le voy a compartir aquí. No me levanto en la mañana y digo como de, ¿qué hablaremos este domingo a la iglesia? Y abro cualquier versículo al azar y vengo a tirarle cualquier cosa de aquí que se me ocurre mientras estamos parados en este lugar. No, de verdad que estudio y preparo cada uno de los mensajes con mucho cuidado para que usted pueda edificarse. Ahora, entre todo esto, leo muchas cosas. Y entre todas las cosas que leo muchos artículos de distintos autores. Y en específico, a través de este tema de Salmos, uno de esos artículos me llamó muchísimo la atención. Y este mensaje, porque no quiero hacer un copy-paste y robarle la autoría a nadie, este mensaje estoy utilizando muchas partes de un autor que se llama Kevin Halloran. Kevin Halloran, si usted quiere buscarlo, este autor es un pastor que trabaja diseñando recursos para cómo compartir la fe a través de las redes sociales. Esto es lo que hace este pastor. Así que si a usted le gusta y le gusta conocer más formas de cómo la gente comparte su fe, anótese el nombre y puede buscar sobre él y seguramente va a encontrar cosas edificantes, artículos edificantes como algo de lo que estaremos compartiendo hoy. Entonces, este autor, esta persona, este pastor, escribe un artículo que justo yo leo y este artículo habla exactamente de cómo los salmos pueden ayudarnos a cultivar nuestras emociones de una manera piadosa, de una manera saludable, de una manera correcta. Ahora usted sabe que a lo largo de estas semanas hemos hablado de estos salmos. Y a lo largo de estas semanas hemos hablado de las emociones. Y le pregunto, ¿usted tiene emociones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos tienen emociones? ¿Verdad que todos tienen? Es posible que ahorita usted dijo como, ay, pastor, yo sí tengo emociones, ¿no ve? Otros, no, yo no. Yo soy duro como una piedra. A mí ni la brisa me mueve, ¿verdad? Entonces es posible que usted y yo nos encontremos en alguno de estos parámetros, de uno de estos lugares, pero la verdad es que todos tenemos emociones. Y la verdad también es que cada uno de nosotros muchas veces maneja muy mal sus emociones. ¿Quiénes son enojones? Yo soy bien enojón y a mí se me desborda a veces ese enojo y me pongo como los que vieron intensamente, el muñequito rojo, así soy yo a veces, me pongo rojo y sale fuego de aquí. Y me imagino que para cada uno de nosotros hay distintas situaciones. Hay quienes son ansiosos, hay quienes son más nerviosos, hay quienes tienen miedo por muchas cosas y hay otro tipo de emociones, más bien como el orgullo, como este tipo de sensaciones que nos generan algo distinto. Entonces, todos y cada uno de nosotros estamos inmersos en un tobogán de emociones en nuestra vida. Si no sabe qué es un tobogán, es como una resbaladilla o una cosa que va así como dándonos muchas emociones. Y la verdad es que esto puede convertirse en algo difícil para la vida del ser humano. Y yo estoy más seguro que en la etapa en la que usted esté, ya se ha dado cuenta que si usted decide con sus emociones, siempre hay un conflicto de por medio. Si usted decide y acciona cuando está enojado, siempre hay un problema. Si usted decide y hace algo cuando está triste, siempre hay otro problema. Si usted está desbordando de alegría y usted decide algo, a veces tal vez no es la mejor decisión o tal vez ha sido muy buena decisión. Pero si se da cuenta, siempre hay una consecuencia de lo que hacemos en base a las emociones. Entonces, este autor inicia haciendo una pregunta leyendo otro artículo que lo inspira a él a leer esto. Y él dice que hay un artículo en el cual él pregunta o lee y preguntan cuáles son las formas en las que las personas lidian con la ansiedad. Y muchos autores responden allí y dicen buenos consejos, ¿no? Como duerme, descansa, ten buenos tiempos para relajarte, respira, toma agua, distintas cosas como lidiar con las emociones. Y entonces él decía, me llamó la atención que entre tanta gente que explicó cosas, nadie puso nada acerca de la mejor respuesta que nosotros encontramos, que es la oración. Y él escribe esto porque dice que nosotros tenemos en la oración, lo que la Escritura menciona, de hecho, que nos dice que tú y yo podemos encontrar una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y si tú y yo pensamos claramente, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento es el mejor remedio para alguien que sufre ansiedad.
Entonces tú y yo tenemos muchas respuestas a las emociones en la Biblia, solo que tal vez a veces no le damos como el correcto para agruparlas. Tú y yo tenemos varias cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida. Y entonces este autor nos explica y nos ayuda compartiendo en su artículo, nos ayuda a entender de que Dios nos ha creado con emociones y la razón es que tú y yo necesitamos conocer, comprender quién es Él para que podamos amar lo que Él ama y podamos rechazar lo que nos dice que debemos rechazar. Tú y yo tenemos emociones no porque hemos evolucionado así. Si tú y yo tenemos emociones porque Dios nos ha diseñado para que tú y yo podamos tener una relación con Él. Y para que tú y yo podamos disfrutar de una comunión con Él. Comunión, estoy hablando de esa interacción. Y Dios nos ha diseñado para que tú y yo a través de las emociones podamos entenderlo, comprenderlo, conocer. Por eso, cuando Dios, todo grandioso, escribe en alguna parte y dice, y es que Dios estaba enojado, tú y yo empatizamos en sentir como de, tal vez estaba molesto y tal vez estaba así como de, ¿por qué pasa esto? ¿Te das cuenta? Y cuando tú y yo leemos que Dios es amor y que nos ama, tú y yo tratamos de empatizar eso y nos gusta sentir eso de Dios es amor, ¿verdad? Casi la mayor parte de la iglesia le gusta saber más cosas de Dios es amor que de Dios justo, que de Dios correcto, que de Dios cosas así. Y está bien, porque todos empatizamos en esas emociones. Y entonces nos compete y nos es bueno que tú y yo sepamos reconocer que Dios nos ha regalado esto. Las emociones que tú tienes no son una razón loca al azar en tu vida, pero sí es verdad que pueden estar descontroladas. Y esto es lo que el autor nos quiere ayudar a entender. Kevin nos quiere hablar, ayudándonos a conocer de que hay emociones que tal vez están siendo mal gestionadas por nosotros y que hay otras emociones que tal vez tú y yo no experimentamos y nunca hemos manifestado en nuestra vida de una manera piadosa, diciéndolo piadoso de una manera correcta que le agrade a Dios. Y entonces es algo que tú y yo necesitamos explorar y poder aprender y poder comprender. Entonces, el primer punto que este autor, Kevin, nos ayuda a entender es que cuando las emociones están fuera de control, los salmos pueden ayudarnos a canalizar estas emociones. Hay ejemplos allí, hay escritos allí que nos pueden ayudar a cómo entender y cómo dirigir nuestras emociones de una manera saludable. Saludable. Y esto es algo bueno. Así que quiero mostrarte una porción de la escritura que solo la voy a referenciar aquí como capítulo tantos o salmo tantos, porque me interesa que tú puedas anotarlo y leerlo en tu casa. Pero espero que pueda estar allí. De hecho me comí mi diapositiva y no puse el Salmo 2. Bueno, el Salmo 2. Ahora sí vas a tener que anotarlo y leerlo en tu casa porque no coloqué la diapositiva. Salmo número 2. Este salmo es bien interesante porque nos habla acerca de cómo las emociones pueden irse acerca de un tema bien particular, bien específico y que a todos y cada uno de nosotros nos molesta. ¿Sabes qué tema es el que está hablando el Salmo 2? ¿Alguien que tenga su Biblia lo acaba de ver? ¿O lo acaba de imaginar? Si no, yo te digo. El Salmo 2 habla acerca de la política. Habla acerca de cuál es la percepción de Dios acerca de los que están en autoridad. Y esto es bien interesante porque no hay uno de nosotros aquí presente, salvo los niños que no les interesa ahorita y los jóvenes un poquito, pero de los demás a todos nos pega el tema de la política, ¿verdad? Y te voy a decir por qué nos molesta. Porque realmente todas esas decisiones que se toman, que alguien toma supuestamente representándonos, nos afecta directamente en la forma en la que las cosas nos aplican en la vida diaria. Por eso nos molesta, por eso nos genera tensión. Y también porque vemos a través de ellas muchas injusticias, ¿verdad?
Entonces tú y yo sufrimos a través de este tema de la política. Tú y yo tenemos lucha a través de esto. Entonces quiero que tú puedas ver algo que este autor va a mencionar. Este autor nos va a decir algunos detalles y voy a leerlo para que tú lo puedas comprender, pero quiero que puedas prestar atención a lo que voy a leer. Dice, hoy en día, dice, nada hierve tanto la sangre como la política, por lo menos a mí, dice Kevin. La palabra tonta o la acción malvada de un político puede encender un fuego en mí y que si no lo controlo puede crecer rápidamente y extenderse a otras áreas de mi vida, dice él. En casos así, el Salmo 2 me dice cómo canalizar mi ira para reaccionar con un fin correcto y piadoso. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? Va. Escucha lo que él dice. Esto es bien interesante. Porque él dice, está leyendo lo que dice el Salmo. Dice, si las naciones y sus reyes se enfurecen contra el Señor y contra Cristo, pero Dios no retuerce las manos como derrotado, sino que más bien se ríe. Ha elegido a su Rey, el Señor Jesucristo, para juzgar y gobernar toda la creación y para deshacer naciones y a sus reyes como a una vasija de alfarero. Y entonces continúa el Salmo y dice, pero el Salmo no se detiene ahí, pues al final del Salmo vemos que finalmente nuestro Dios advierte a los gobernantes y los invita a honrar a Jesús en su arrepentimiento. O sea, que cada uno de ellos pueda arrepentirse y dirigirse a Jesús. Ahora, lo que él está diciendo es que este Salmo está hablando de que el gobernante que está en contra de Dios puede creer que le está venciendo con sus maneras, con sus medios, con sus formas. Pero la persona que lee el Salmo 2 necesita entender que Dios se está riendo del que piensa así. Porque Dios no puede ser gobernado por nadie. Y lo que en el poder injustamente se hace, ciertamente va a cosechar un juicio. Entonces, el autor agarra y nos dice, Kevin, que después de leer este salmo y de entender de que la persona que obra injustamente en poder, ciertamente va a tener consecuencias delante de Dios, y ciertamente es Dios quien está buscando que estos también se arrepientan, él menciona esto. Dice, entonces, dice, sin adoptar una perspectiva desde los ojos de Dios en este salmo, sino más bien transformando mi perspectiva mundana de la política, dejo de lado el estar atrapado en un pozo negro de ira, tentado a enojarme en público y colocar cosas en las redes sociales. En cambio, entiendo el Salmo 2 guiándome para tomar esa ira que siento por la política o en contra de la política y me arrodillo delante de Dios orando por esas vidas, orando por las consecuencias y adorando a Dios sobre todos ellos. Y esto es bien interesante, si te das cuenta, porque normalmente cuando tú y yo hablamos del tema, surgen pasiones. De hecho, si alguno de los varones que está aquí ha estado en uno de los grupos de estudio, ellos saben que yo les pongo una regla. No se habla de política. Y no es porque no podemos hablar edificadamente del tema de la política y no es un tema que no se tenga que discutir en la iglesia, sino porque a veces no logramos controlar nuestras emociones referente a los temas de política. Y esto es algo difícil. Esa es la razón por la que pongo ese freno para los grupos de nuestros hermanos. Qué bueno. Me alegro mucho. Entonces ya tienes una manera en la cómo puedes reaccionar piadosamente cuando esas pasiones surgen.
como en el corazón de todos, ¿verdad? Y entonces lo que Kevin hace es algo muy bueno, porque nos está dando una herramienta en la cual tú y yo podemos utilizar lo que la palabra nos dice para conducir las emociones que sentimos. Y este ejemplo de la política es solo uno de los ejemplos de cómo los salmos nos pueden ayudar a conducir. Si tú te das cuenta, todos sentimos la ira de la injusticia que pasa a través de la política, pero lo que esto nos enseña es que hay un Dios que está sobre todo y que aunque a veces nuestros ojos no logran ver y distinguir y comprender lo que está pasando a través de las situaciones, o solo alcanzamos a ver el aspecto de la injusticia, ciertamente Dios está obrando y podemos confiar en Él. Y esto nos debe conducir a buscar en Dios, a acceder a Dios, tratando de hallar una respuesta en Él. Y así mismo puede enfocarse y tú puedes encontrar salmos como el que hablamos la semana pasada junto con Pastor Brad, donde vemos que alguien ha pecado. Y ciertamente ninguno de los que estamos aquí está libre de pecado. Todos lo hemos hecho. Y en algún punto, tal vez tú estás lidiando y llevando la consecuencia del pecado en tu espalda y sufriendo por la culpa de lo que has cometido. Y ciertamente Dios te quiere dar libertad. Y si tú lees el Salmo 51, entenderás cómo puedes canalizar tus emociones para buscar una respuesta correcta y piadosa delante de Dios. Y que Él pueda hacer algo en tu vida y en esa situación y darte libertad. ¿Sí entiendes cómo nos está ayudando a que tú y yo podamos poner en práctica lo que la palabra nos dice? Ahora, si tú y yo vemos algo más, es que también Él nos quiere enseñar, como te decía, a expandir este rango emocional. Porque sabes, hay situaciones en las que tú y yo no sabemos expresar las emociones. Tal vez a veces vemos a alguien que está pasando necesidad y tú y yo somos más secos que una piedra. ¿Te das cuenta? Es como de, ok. O tal vez tú ves a alguien llorando en sufrimiento y por tus ojos no pasa ni siquiera una lágrima para enjuagarlos por sí mismos. ¿Te das cuenta? Hay veces que pasa así la dureza en nuestro corazón. Hay áreas en nuestra vida que por distintas situaciones, ya sea experiencias personales, ya sea consecuencia del pecado de otro en nosotros, o ya sea en general simplemente situaciones naturales de la vida, han generado que áreas en nuestra vida se vuelvan duras, que se vuelvan difíciles y realmente no expresamos emociones hacia esto. La verdad es que la respuesta a la indiferencia, la respuesta de indiferencia no es realmente una respuesta, simplemente es no tener algo que dar o que ofrecer en una situación determinada. Entonces, la palabra también nos puede ayudar a que tú y yo busquemos y experimentemos nuevas emociones desde una perspectiva más piadosa, más buena, más sana, que pueda ayudar y que pueda edificar no solo nuestra vida, sino ayudar a otros. Para esto, te quiero animar a que tú puedas leer, no necesariamente ahora, sino puedas leer el Salmo 32. Porque el autor nos guía a este salmo y ayuda a poder expresar lo que él entiende, dice, cuando él piensa acerca del pecado. De hecho, el Salmo 32 está hablando acerca de un arrepentimiento también. Lo que este autor piensa acerca del pecado. Y la verdad es que él dice, la gracia que Dios nos está dando no es una gracia barata, sino que Dios nos ha buscado para darnos vitalidad, para renovarnos, para transformarnos. Ahora, si tú lees este salmo, una de las partes del salmo dice que en su experiencia el pecado generaba un dolor. El pecado no confesado generaba un sufrimiento y hasta su cuerpo se consumía y su vitalidad se desvanecía por causa de ocultar el pecado que estaba en su vida. Eso es lo que está diciendo el autor David en ese salmo y es lo que Kevin nos está recordando. Entonces, ¿qué es lo que dice este personaje? Kevin nos dice que a medida que él está leyendo este salmo, entiende algo, que un pecado es igual a cometer 100 pecados. 100 pecados es lo mismo que cometer un pecado, porque generan el mismo daño. Ahora, otra cosa
que va un poquito más profundo y él dice, si un pecado puede generar muerte en mi vida, si solamente un pecado puede generar muerte en mi vida y Dios quiere darme libertad de esa muerte, quiere darme vida realmente, entonces quiere decir que hay algo realmente malo con este pecado, aunque lo entienda profundamente o no, pero esto genera muerte. Entonces, él dice, en vez de pensar en esto como algo bueno, el leer la palabra y entender de que ese pecado causa muerte, aumenta mi deseo de alejarme y de rechazarlo. Aumenta mi deseo de pensar de una manera saludable y decir qué bienaventurado es aquel al que Dios le perdona su pecado, como dice el Salmo 32. Si esto era tan feo como la muerte, qué alegre, qué bienaventurado, qué feliz me debo sentir de que Dios está tratando de quitarme de esto. Entonces la gran pregunta y la gran respuesta para ti y para mí en este punto es que también para ti y para mí nos tiene que motivar a sentir emociones piadosas. Ciertamente cuando hablamos, por ejemplo, del odio, uno dice, no tenemos que odiar, y ciertamente no tenemos que odiar, pero te voy a ayudar a entender algo de la palabra odio. La palabra odio significa amar menos. Y cuando estamos hablando en el contexto del pecado y la Biblia te dice, odia el pecado, te dice, ama menos al pecado que a Dios. Ama a Dios sobre esto. Odia el pecado, recházalo, apártalo de tu vida, empújalo. Eso es lo que nos dice. Y entonces, el autor nos habla y nos ayuda a entender de que tú y yo podemos sentir una emoción en la cual tomamos una buena decisión. Odiar el pecado sí es algo bueno. No estamos hablando de ese odio, el rencor, de daño. Estamos hablando del rechazo por algo que nos genera muerte. ¿Sí te das cuenta? Entonces, lo que este autor Kevin está tratando de ayudarnos a entender de una manera grande o fácil de leerla y de comprenderla, es que tú y yo podemos tanto experimentar emociones y tener una dirección de cómo controlarlas, como acabamos de ver, como también podemos experimentar emociones en las cuales la respuesta puede ser algo mucho más piadoso para edificar nuestra vida, como rechazar el pecado, tener un límite para decir, ok, hasta este es el punto y de aquí yo no paso en esta determinada área en mi vida. Y entonces es algo valioso, porque si tú y yo nos preguntamos y agarramos los salmos como una instrucción para nosotros, ciertamente puedes hallar algo que va a edificar tu vida, porque ciertamente todos los días, benditos el Señor, luchamos y tenemos emociones. Todos los días. No hay uno de ellos que no. Hasta te aseguro que posiblemente ahora en la mañana al salir de tu casa has peleado porque tenemos que llegar al servicio, ¿verdad? Y has sentido una emoción. Tal vez no ha sido la mejor respuesta, pero la sentiste. Entonces cada mañana, cada día, cada momento, estas áreas están allí en nuestra vida. Ciertamente el consejo de cómo esto se aplica a nuestra vida, pues puede ser algo así. Leer y orar los salmos cada día puede ser un entrenamiento emocional para tu vida y para mi vida. Una corrección piadosa para nuestras emociones que pueden ser rebeldes o ausentes. Y es una medicina preventiva para cuando nos sobrevenga una crisis. Y estos consejos son valiosos. ¿Te das cuenta? Porque normalmente, si vamos de abajo para arriba, normalmente tú y yo queremos buscar la solución cuando ya estamos ahogados en el problema. No nos gusta prevenir, ¿verdad? Cuando se te dice, no hagas esto, no peques, no vayas por ese camino, no te encuentres con esa persona solas, no hables así, no vayas por allí. No, está bien, no previenes nada. Hasta que ya estás ahogado con el problema, ya adulteraste, ya fornicaste, ya destrozaste un matrimonio, o destrozaste tu hogar, o ya estás entumecido por un vicio. Ahí recién queremos solucionar todo. La Biblia nos está hablando de prevenir, que su palabra es como una medicina que nos ayuda a prevenir el pecado, el error. ¿Te das cuenta? Entonces tú y yo necesitamos prestar atención a esto.
Porque es como una medicina de vida o muerte. Nos está previniendo a salvarnos. ¿Te das cuenta? Porque Dios no desea verte hundido en la miseria y en la derrota. Y entonces nos está dando una hermosa prevención que nos puede ayudar. Pero también un entrenamiento. Una de las grandes preguntas en la iglesia todo el tiempo es: ¿y cómo se practica? ¿Cómo se desarrolla mi fe? ¿Cómo es que yo experimento a Dios? Sí, ciertamente es la oración. La oración es un entrenamiento. La oración es un entrenamiento ¿para qué? Para que tú dejes de hacer tu voluntad de una manera descontrolada y más bien sometas tus deseos y tus planes y tus propósitos a Dios. Leer la palabra y ponerla en práctica, como acabamos de ver con los salmos, es un entrenamiento para tu vida. Pastor, ¿cómo es que puedo entonces salir de este pecado y dejar de hacer esto? Es que tienes que entrenar tu vida. Tienes que ser diligente. Nada va a cambiar si tú vienes, escuchas y te sientas. Listo, vas a pasar otro domingo sentado aquí y vas a volver otro domingo más sentado aquí y tu vida va a seguir igual. Tú necesitas pararte, necesitas moverte, necesitas accionar tu vida. No puedes esperar un cambio. Ese es el significado de locura. Que sigas haciendo lo mismo esperando que algo vaya a transformarse en tu vida. Entonces Dios te está llamando, dando la oportunidad. Te da todo para que puedas prevenir. Te ha regalado un libro para que tú y yo podamos conocerle y también para que podamos saber cómo practicar, cómo entrenar nuestra vida en la piedad. Cómo entrenarnos para no cometer los mismos errores que por años hemos visto alrededor de nuestra vida. Pero eso se requiere que tú y yo tengamos que dar ese paso de compromiso. Y ese paso de compromiso necesita tiempo para leer y orar. Yo sé que te digo, ten 5, 10, 15 minutos para poder leer la palabra. Pero sabes, aunque sea, quiero motivarte a eso, porque sé que 15 minutos no es suficiente para conocer a un Dios viviente. Y sé que cada uno de nosotros invierte más de 15 minutos al día en alguna red social. Sé, no es necesario, ¿te das cuenta? Y si tú crees que yo miento, si sacas tu celular, hoy como a las 9 de la mañana, por lo menos en los iPhone, sé que te sale un reporte que te dice el uso de su celular en esta semana. Y vergonzosamente te dice cuántas horas has invertido tu celular bajo la excusa de no tengo tiempo, pastor, para ir a estudiar la Biblia. No tengo tiempo para el estudio bíblico. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para hacer esto. Pero cuando estás inmerso en el problema, ciertamente, Dios, sálvame, ¿por qué no haces nada? ¿Verdad? Es que Dios te está llamando y te está hablando para prevenir y te está hablando para transformar. Pero si tú no quieres oír, no esperes un milagro. Si cuando Dios ya te ha regalado el milagro en tus manos de tener una Biblia, de tener tiempo, de tener ojos, oídos, boca, no lo estás aprovechando. Entonces quiero animarte hoy. Te quiero animar a que tú puedas tomar la decisión de buscar, de comprometerte. No te comprometes conmigo, te comprometes con Dios. Aprende del Dios viviente. Aprende, conócele, invierte tiempo en leer tu Biblia, en leer la palabra, porque esto es una medicina que previene nuestras vidas. Es un entrenamiento que nos ayuda en nuestras emociones y a corregir las situaciones en las que tú y yo estamos viviendo. Y ciertamente nos ayudará a conocer a un Dios vivo, que sí está inmerso y está en cada una de las áreas de nuestra vida. Así que quiero pedirte que tú puedas tomar una decisión, no guiado por mi oración, hoy no guiado por mi oración, que tú puedas hacerlo por tu propia decisión, por tus palabras, por tu entendimiento de lo que hemos hablado hoy acerca de Dios, acerca de su palabra y el ejemplo que gracias a hombres piadosos como Kevin, tú y yo tenemos para hoy meditar de una forma distinta. Así que quiero animarte a que mientras cantemos las canciones ahora, tú sabes que siempre adoramos al final de este tiempo y luego celebramos la cena del Señor. Así que mientras cantes esas canciones, tú puedas meditar en lo que hemos hablado ahorita. Y al final, cuando vayamos a compartir la cena del Señor, tú y yo podamos hablarle a Dios de una manera genuina y tomar una sabia decisión para nosotros. ¿Bien?
Así que quiero pedirte que puedas ponerte sobre tus pies y podamos adorar juntos al Señor en este tiempo.